Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, estás viendo el quinto video. Así que ya vamos adelante, solo faltan dos videos más aparte de este para que veas que puedas graduarte del discipulado que estamos haciendo. Así que te animo a que sigas adelante, que estudies la palabra del Señor, que es la que te va a hacer crecer y te va a bendecir. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del servicio que tenemos que tener a nuestro buen Dios, servir a, a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra servicio? La palabra servicio quiere decir hacer lo que el otro disponga o hacer lo que la otra persona está pidiendo. ¿Sabías tú que cuando vienes al Señor, te entregas al Señor, eh, comienzas a servir al Señor? Eso es lo que tienes que hacer, servir al Señor. Eh, para servir al Señor va a haber ciertas categorías a las que tú tienes que acceder, que poco a poco vas a ir accediendo. Tienes que empezar desde abajo, pero yendo para arriba. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces dice en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué dice? Empezamos nosotros, llegamos a nuestra congregación, llegamos a la congregación y el Señor, ¿qué pide de ti? Pide que tú crezcas, que no te quedes sentado en la banca, que no te quedes sentado en la silla y comiences a progresar. Por eso son estos videos, por eso esta visión que nosotros tuvimos. Esto que estamos haciendo es el discipulado, nos permite llegar a muchos lados de ser este discipulado y poder no solo concentrarnos en la iglesia, sino que concentrarnos inclusive en personas que están en otros lugares. Así que tenemos que nosotros, amados hermanos, progresar, tenemos que avanzar, tenemos que servir al Señor e ir avanzando. Primero lo primero, después lo próximo. Es importante. Tenemos que estar conscientes que el trabajo que tú vas a hacer en la obra del Señor no es remunerado, pero que el Señor te va a pagar y te va a bendecir, te va a ayudar, te va a bendecir de una manera sobrenatural. Vas a ver, si tú te ocupas de los asuntos del Señor, de su obra, vas a ver que el Señor también se va a ocupar de tus propios asuntos. Dice Romanos 12:1, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Así que para servir al Señor tenemos que ser constantes, ¿sí? Sirviendo al Señor siempre, sirviendo al Señor constantemente, ser diligentes, quiere decir poner atención a lo que estamos haciendo, hacerlo constantemente y hacerlo lo mejor posible, hacerlo bien. Sirvan al Señor también con fervor. La palabra fervor quiere decir como que un fuego esté en su máxima potencia. Vemos nosotros que cuando quemamos quizá basura, cuando quemábamos basura para la quema del diablo aquí en Guatemala, existe esta tradición grande, empezábamos con un poco de fuego y eso se encendía, ¿sí? Y después se apagaba. El fervor es cuando el fuego está en su máximo esplendor. Vamos al Señor con ese fuego, con la llenura del Espíritu Santo, buscando del Señor en el Espíritu, y van a ver que servir al Señor es algo maravilloso, hacer su obra, Él abre puertas, Él te prospera y Él te bendice. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Ahora bien, vamos a iniciar de esta manera haciendo una pregunta. Eh, ¿Quiénes pueden servir al Señor? ¿Quiénes son los que tienen que servir al Señor? Tienen que servir al Señor son todos sus hijos. Cuando tú estás en una casa, por ejemplo, estás en esta casa, a mis hijos se les pide que hagan cosas de esta casa, que hagan su cama, que arreglen su cuarto, que limpien, que barran, que sirvan en esta casa, de que donde comen, para que entre todos la podamos mantener bien. De la misma manera, tú que estás dentro de la casa del Señor y el Señor es tu Padre te va a abrir las puertas para que sirvas al Señor, que empieces con lo que haya que hacer y después sigas aumentando, ¿verdad? Es importante que entiendas que no siempre vas a empezar desde arriba.
que a veces tienes que empezar desde abajo para que tú puedas ser formado, puedas ser, eh, entender la humillación y sacar la soberbia. Entonces, ¿quiénes pueden servir al Señor? Todos los que estamos bajo en la cobertura del Señor, bajo la sombra del Señor en su casa. Tenemos que hacer algo en la obra del Señor. ¿Sí? Hay un trabajo que, que no se te va a quitar nunca, y hay otro trabajo que tú vas a ir haciéndolo poco a poco conforme vayas creciendo, conforme vayas desarrollando tus talentos en la casa del Señor. Dice Juan 12:2, dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces dice aquí la Escritura, quien quiera servir al Señor, yo sé que si tú estás viendo este video, es porque quieres servir al Señor. Si quieres servir al Señor, debes seguir a Jesús primero. Debes ser seguidor de Él, debes de buscarlo a Él. Si quieres servirlo, búscalo a Él. Búscalo de todo corazón. Dale la gloria y dale el primer lugar en tu vida. Sírvelo. Entonces, eh, cuando tú le sigas, tú le sirvas, Él te va a abrir puertas y te va a ubicar y te va a colocar. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Primero tienes que seguir al Señor. Es seguidor fiel, firme, seguidor del Señor Jesús. El Señor te va a promover, te va a impulsar para que comiences a buscarle, para que comiences a hacer. Esto es algo bien importante. Él te va a poner un sentir. La Biblia dice que el Señor y Padre Celestial pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que Él va a poner el querer en nosotros. ¿Sí? Él va a poder a desear que hagamos algo. Yo conocí una hermana que ella servía en la iglesia. Y ella cuando llegaba yo veía que ella se ponía a la par mía. Y dice que el Señor le había hablado porque para que sirviera en la casa y que todo lo que le dijéramos que ella tenía que hacer, hiciera. Así que iba a los baños, iba a limpiar los baños, barría, y así empezó ella sirviendo al Señor. ¿Sabes una cosa? Al Señor moldea nuestra vida para que vayamos creciendo. Y el Señor, hermanos, no nos da de primero 1,000,000 de quetzales, sí, sino que el Señor, hermanos, nos da 10 quetzales para que nosotros, hermanos, podamos administrar las cosas. ¿Qué quiero decirte con esto del dinero? Quiero decirte que vas a empezar siempre desde abajo, siendo humilde desde abajo, para que el Señor te vaya promoviendo. ¿Sí? Recuérdate que el Señor promueve a las personas que empiezan humildemente desde abajo, ¿sí? Que se dejan enseñar, personas que se dejan manejar, que obedecen. ¿Sí? El Señor va a usar a esas personas, el Señor va a levantar a esas personas que son diligentes, que sirven al Señor con fervor. El Señor va a promover a esas personas. Ahora, dentro de la iglesia, ¿quiénes pueden servir al Señor? Todos los que están en su casa, ¿sí? ¿Cómo empiezas? Debes de empezar desde abajo, debes empezar sirviendo desde abajo. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos claves que todo cristiano debe hacer, aunque no tenga ningún privilegio entre la casa del Señor? Debe de amar a Dios sobre todas las cosas, debe llevar una vida de oración. Esa es parte del servicio que tú le tienes que dar. Primero, debes de buscar de Dios, sírvele, hónralo, ve hacia Él. Vas a morir a ti. Vas a ver cómo el Señor te va a ayudar para que tú mueras y vivas para el Rey. Entonces, ¿cómo le sirves primero? Primero, ora, busca al Señor, aprende su palabra. Ahí le estás sirviendo. Lee las escrituras. Ahí le estás sirviendo porque vas a conocer la voluntad de Dios y qué es lo que Dios pide. Estoy seguro que Dios te va a dar. Sírvele yendo a la iglesia constantemente. No faltes. No crees parámetros de ir a la iglesia de cada 15 días. No crees parámetros así. ¿Quieres servirle? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te levante en nuestra congregación? Sé fiel. Vas a ver cómo el Señor te va a levantar. Vas a ver cómo el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar el trabajo que haces en la oración. Debes de buscarlo a Él. Tú le estés buscando al Señor, debes de hacer lo segundo. Lo segundo es que debes de hacer la obra de Evangelio. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, deben de entender que servir a Dios primero es predicar la palabra.
lo que yo sé que muchos están haciendo. Muchos han llegado a mí, mire pastor, con la palabra que usted dio, estamos nosotros evangelizando, estamos invitando, estamos generando un ambiente de amistad con las personas que no conocen del Señor, para invitarlos y traerlos a la casa del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que empezar sirviendo así, ¿sí? Sirviendo desde abajo, honrando al Señor. Dice, humíllate pues delante de la poderosa mano del Señor, y Él a su tiempo te exaltará. A su tiempo te va a exaltar. Entonces, empezamos, hermano, amando a Dios, dándole primer lugar a Dios y después evangelizando. En mi caso, yo logré hacer esto, por eso estoy transmitiendo. Y todavía lo sigo haciendo, porque todavía lo sigo haciendo, es que el Señor abrió otras puertas para que le predique de otras maneras. Ya me dio un micrófono para predicar. Antes no era así. A veces todos quieren, hermanos, empezar con el micrófono en la mano para hacer algo, no empezar como se debe de empezar, desde abajo, en lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? Así que, ah, si quieres servir al Señor más lejos, debe de empezar desde abajo. No nos podemos eh, saltar las trancas, ¿no? No podemos pasar el cerco. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora bien, todo aquel que quiera servir al Señor, quiera buscar del Señor más, quiera evangelizar, debe de estar también capacitado para hablar del Señor, para enseñar la palabra, para ser discípulos. Es lo que se requiere, pues el objetivo de esta reunión, es ser discípulos. ¿Okay? Ser discípulos quiere decir hacer seguidores de Jesús, formar personas con la enseñanza, con el ejemplo, personas que sigan al Señor. Por lo tanto, la escritura se nos fue dejada para que nosotros aprendiésemos a servirle bien, ¿sí? Para que nosotros y fuéramos instruidos en su palabra, enseñados en su palabra, y así ser capacitados, ¿sí? Las empresas hoy en día capacitan vendedores, capacitan personas acorde a las necesidades que tiene la empresa para que ellos den lo máximo, ¿sí? Eh, los maestros de universidad son constantemente capacitados para que puedan enseñar bien a los alumnos. Los colegios, sus maestros, las escuelas capacitan a sus maestros para que enseñen a sus alumnos. La iglesia del Señor también debe de estar capacitando a su gente para que pueda servir al Señor, para que pueda hacer las cosas de lo mejor posible, para así servir al Señor como debe ser. Entonces, todo hijo de Dios quiere servir al Señor, debe dejarse ser capacitado, y por eso son estos videos que estamos presentando, para que tú puedas ser capacitados y enseñados en la palabra del Señor. Es algo sumamente importante. Ahora, ¿cuándo puedes comenzar a servir? Es algo muy lindo. ¿Cuándo vas a empezar a servir? Mira, en mi caso yo empecé a servir pasado un mes de buscar del Señor, de haberme recibido a Jesús. Donde yo vivía, era una colonia en construcción, habían terrenos, habían los terrenos, había muchas casas que estaban construyendo, entonces había muchos constructores, albañiles ahí. Entonces yo lo que hacía era que, para servir al Señor, que era algo que me nació, que nadie me dijo que yo hiciera, pues hacía panes con mantequilla y jalea, para pan francés. Dios me daba el dinero, miren, eso era algo maravilloso. Trabajaba, era soltero, hacía fresco, bolsas con fresco y las amarraba. Y decía a los albañiles, mire, quieren venir a comer una refacción gratis. Y los juntaba todos, cuando estaba ahí juntado todos, estaban todos juntos, les hablaba de Cristo, les predicaba y les decía que Cristo los ama, etcétera, etcétera. Me iba a las camionetas, yo me sentaba en un bus, en una camioneta, no sé cómo lo llames, me sentaba en el Transmetro, en el Transmilenio, me sentaba y cuando yo estaba a la par de alguien, le hablaba de Cristo. Mis amigos les hablaba de Cristo, ¿no? En el colegio,
aparecería Jesús, le dije, Cristo cambió mi vida, los reuní a todos y había mi buen amigo, me quería hasta pegar porque me dijo que yo era un hipócrita, que seguía siendo el mismo drogadicto de siempre. Pero bueno, eso no es la historia, sino que lo que yo te quiero decir es que puedes empezar a hacer bien desde ya, compartiendo la palabra del Señor, ayudando a otros para que sigan tus caminos, llevándolos a la congregación para que reciban a Jesús, para que reciban impartición y puedan comenzar a ser enseñados a través de estos videos, a ser enseñados a través del proceso que vamos a tener, porque cuando te miren estos videos, el proceso sigue, no vas a pensar que solo son estos 7, 8 videos que vamos a hacer, no, sino que el proceso sigue, después continúa, tienes que participar de un retiro, un día de un retiro que va a ser una gran bendición. Vamos a un lugar y nos congregamos ahí, y todo ese día pasamos alimentándonos de la palabra del Señor y tal. Es un momento excelente. ¿Sí? Y después de eso sigue el curso de liderazgo, ¿verdad? 3 meses, yo sé que te van a bendecir mucho para que puedas estar bien capacitado para la obra de Dios. Puedas crecer y tomar algún privilegio si tú quieres, si estás evangelizando, puedes tomar un privilegio dentro de la casa de Dios. ¿Sí? Dice Marcos 9:35, escucha esto. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto es para los que quieran crecer en la obra del Señor. ¿Tú quieres crecer en la obra del Señor? ¿Tú quieres a llegar a ser un ministro de la casa del Señor, un profeta? ¿Quieres llegar a ser un apóstol? ¿Quieres llegar a ser un pastor? ¿Quieres llegar sientes ese llamado, ser un misionero, un evangelista? ¿Quieres llegar a ser un maestro? ¿Quieres llegar a esos puntos? ¿Quieres llegar a tener los dones del Espíritu? ¿Quieres llegar a tener más? Entonces debes de empezar sirviendo desde abajo. Debes de empezar sirviendo. Tú quieres ser el primero, quieres ir al Señor lo máximo y dar todo lo que puedas, que es lo que yo te animo a que hagas. Debes de empezar sirviendo a otros. Debes de empezar en los baños, lavando los baños. Quiero contarte que aquí en Guatemala hay un profeta, ¿sí? Que tiene mucha amistad con nosotros. Y es un gran hermano, Isaías. Y él, cuando llegó a la iglesia por primera vez, él dio un congreso muy grande. No era donde estamos ahora. Y él cuenta, ¿verdad? Que él llegó a este lugar y llegó a lavar los baños de iglesia porque estaban sucios. Porque todo el día se habían estado usando y ya llegó un punto que empezó a lavar los baños. Gálatas 5:13 dice, les habló así, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Bueno, entonces, este versículo de la palabra del Señor nos indica claramente que todos aquellos que están sirviendo dentro de la casa del Señor deben, hermano, en el nombre de Jesús, procurar vivir conforme a los mandamientos que el Señor tiene. Abstenerse de fornicación y todo eso que se refiere a todo lo que se refiere a la fornicación. Muy importante que vivas en santidad, que vivas, que si estás casado con tu esposa, eh, procures reconciliar si hay algún conflicto, que procures estar con ella. Entonces, todos aquellos que quieran servir deben de procurar vivir en santidad. ¿Sí? No podemos vivir dos caras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, el Señor no va a respaldar la obra que tú estás haciendo para Él. Entonces es bien importante que lo anotes. Ahora bien, ah, inicia evangelizando, inicia compartiendo de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Jesús? Es que no me atrevo. Mira, la primera es la difícil, ya las otras te van. Se va a volver una necesidad, como decía el apóstol Pablo, impuesta en vez de la necesidad. Compartirle, Señor. Todo hijo de Dios tiene que hablar de su Padre y de que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz. El mensaje es bien sencillo. El mensaje es
que sigan a Cristo. El mensaje es compartir de Jesús. Este es el mensaje que debes de tener claro. Cristo Jesús murió por mis pecados para que yo tuviese vida. Yo lo creo en Él, abro mi corazón para que Él entre en mi vida y yo pueda ser otra persona. El Espíritu te va a indicar, te va a dar palabras para que tú le hables. Todo discípulo del Señor entiende fielmente que debe de compartir de Jesucristo para que ellos tengan arrepentimiento y después, si no se han bautizado, que se bauticen. Todos deberían de lograr ir a las aguas bautismales. ¿Qué? Dice Marcos 10:4, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, amados hermanos, discípulos del Señor que están viendo este video, recuerden, debes de servir al Señor, debes empezar evangelizando y después el Señor va a abrir otras puertas para que hagas otras cosas conforme a tus talentos. Por ejemplo, si eres administrador, tienes dones de administración, puedes llevarlos a la iglesia. Creativo en las redes, en hacer cosas en las redes sociales, pues el Señor te puede usar ahí. Músico, tú tienes talentos para con los niños, quieres ser servidor, ¿verdad? Muy bonito, más alto. También puedes ser un servidor, estar recibiendo a las personas. Puedes ministrar, puedes predicar, puedes ser líder de una reunión familiar y predicar la palabra. Así que aquí no hay límites. El límite es el cielo, así que debes de seguir hasta que termine la vida. Ahora bien, unos dirán, bueno, es que yo no predico porque yo no tengo la unción para predicar, yo no tengo ese talento, no tengo la experiencia. Déjame darte a conocer esta historia. Escucha esto. La Biblia dice, ah, habla de la autoridad que es delegada. Esto está en Marcos capítulo 4, verso 10. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos de él, y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, mira, pues, Jesús tenía planeado ir a ciertas unas 35 ciudades a predicar su palabra. Pero en lugar de ir Jesús, dice que él designó a 70 personas, ¿verdad? De dos en dos. O sea, en un grupo iban tres y así, ¿no? Porque él había de ir a esos lugares. Pero en lugar de él ir, él envió a esas personas. Y es el mismo principio. Cuando tú llegas a la iglesia, tú escuchas la palabra que te da tu pastor, tú recibes la unción que ahí cae, la unción. Entonces tú te llenas del Señor. Entonces el Señor así se multiplica. De lo que el Señor nos dio a nosotros, el Señor le dio a los pastores, nos dio a nosotros, se comparte con los demás para que ellos vayan. Eso es lo que hizo. La autoridad delegada. Por eso es que no debes de tener miedo de compartir. Ahora bien, mira, ahora dentro de la iglesia hay muchos trabajos que tú ves que quizás quieres, pero el trabajo, el servicio que Dios enmarca, resalta, que debemos de hacer siempre es ir compartir. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia, amados hermanos, que lamentablemente puede ser un club social. La iglesia que no evangeliza, el cristiano que no evangeliza, es un cristiano que se acomoda. Entonces, el trabajo que Dios enmarca que todo hijo de Dios debe hacer no es ser un músico. Después, no es ser un servidor, no es ser un predicador o el que administra o el que vas a leer una lectura bíblica dentro de la iglesia o que hace un punto espiritual y canta. No, ese no es. El trabajo principal debe de haber dentro de la obra del Señor, la casa del Señor, y por todo el mundo predicar el Evangelio. Ahí está el corazón de Dios. Cuando tú comienzas a predicar el Evangelio, comienzas a compartir, el Señor te va a mandar la unción, te va a ungir para que hagas cosas grandes. Entonces,
todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer bajo la unción del Espíritu. Vas a sentir la unción del Espíritu, pero no la vas a sentir cuando solo te concentres en tu privilegio. Y si tú estás haciendo tu privilegio, tú estás haciendo tu privilegio, ¿verdad? De limpiar la iglesia, inclusive. Es tu privilegio. Solo estás haciendo eso, y bien que lo estés haciendo, pero no vas a ser promovido a más, sino a que hasta que compartas de Señor Jesús, apoyes un grupo de evangelistas, seas parte de que eso es lo que Dios nos mandó a todos, a multiplicarnos. No solo soy yo, no solo yo que soy el pastor, sino que todos nosotros debemos entender que la visión que el Señor pone para las iglesias es de ir y compartir el evangelio. Ahora, este proceso pues de santidad, no dejar que el enemigo se meta. Satanás, cuando predicamos el evangelio, Satanás se viene en contra de nosotros porque estamos alterando su territorio, estamos ah, robándole a Satanás las almas que a él le pertenecen. Entonces ahí es donde empieza el verdadero evangelio, predicar el evangelio. Lo que pasa es que muchos se acomodaron hoy en día en ir y venir y sentarse en la banca y ya estuvo, y eso no es así. Debes tú de servir al Señor hablando y compartiendo el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces dice que Él les decía esto, escucha esto, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es un campo donde hay mucho trigo. Ustedes han visto esos campos de trigo que en Guatemala tenemos muchos grandes campos de azúcar que se necesitan de cientos de miles de personas para ir a recoger la cosecha. Cientos de máquinas, una logística para recoger la cosecha. Y dice, hay mucho que ir a recoger, hay muchas personas que necesitan de eso. Esas personas que están a tu lado, esos compañeros, tu vecino, tu cliente, necesita escuchar. Muchos son la mies, mucho hay que hacer, mucho hay que decir, pero pocos son los que están dispuestos a ir a hablar de Señor. Así que rogad, nos dice a nosotros los pastores, a nosotros los líderes, rogad, por lo tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies para que vayan a recoger. Entonces, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hayan obreros en la mies para que vayan a recoger, ahí en el área, en el territorio donde tú te pusiste. Vas a ir y vas a recoger. Entonces vas a ver cómo la mano del Señor te va a poner sobre. Nosotros hemos evangelizado siempre, ahorita que volvimos a empezar a evangelizar desde el año pasado, eh, el mismo Satanás se nos opuso. El mismo Satanás se nos opuso. Porque donde íbamos se ganaba las almas. A los que les predicábamos se ganan las almas. Entonces, cuando empezó esto, hermanos, Satanás, el mismo Satanás se nos opuso. Quiero contarte que en una ocasión, cuando yo estaba orando, se me presentaba Satanás, se me presentó varias veces Satanás para que dejara de predicar la palabra. Él me encarecía que dejara de predicar la palabra, me decía que ya no siguiera haciendo esto o lo otro. Entonces, amados hermanos, sabemos que cuando esas cosas suceden, cuando algo se está levantando, cuando algo Dios está bendiciendo, cuando esas cosas están sucediendo es porque Dios está ahí y porque Satanás está haciendo para atrás. Porque eso es lo que tenemos que la gloria de Dios se manifieste, el reino de Dios se manifieste y Satanás salga corriendo. Estos varones regresaron de predicar la palabra, que regresaron gozosos, regresaron bien alegres, porque dice, hasta los demonios se sujetan en nombre de Dios. Decían, su nombre decían ellos. Entonces decía Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo Jesús. ¿De dónde caía? Del cielo. ¿Verdad? Dice que no, Satanás está en el centro de la tierra y no es así. Satanás está en el segundo cielo, ¿no? Está impidiendo que vengan las bendiciones para nosotros. En la tierra, en el centro de la tierra, tal vez ahí está Satanás, ahí está parte de su equipo, pero ahí están los condenados, ahí están los que se fueron al infierno.
De tú y yo no vamos a ir nunca. Y vamos a procurar que nadie de los que estén a nuestro alrededor, nuestros familiares, vayan a ese lugar, sino que nosotros le vamos a hablar de Cristo. Tenemos que tener fe. Y es una lucha, es una lucha, es una lucha constante. Aprender a hacer guerra espiritual. Eso es lo que hacían ellos. Mira esto, pues dice el versículo 3. Id, mirad que os envío como corderos en medio del lobo. Todo aquel que es siervo del Señor, que está predicando la palabra del Señor, eh, Él está predicando la palabra del Señor. Somos enviados como una ovejita en medio de lobos. Vamos a ver que el enemigo se nos vaya a rodear, a rodear. En una ocasión, hermanos, que una gran bendición al otro día, yo no sabía eso, pero en una ocasión yo estaba orando y en la oración se me apareció un ángel de este lado, casi no lo vi. Me dijo, mira, ahorita te quedas quieto y no te vayas a mover. ¿Qué pasa, verdad? Que estoy aquí solo y te quedas quieto. Yo estaba en una cama, ¿no? Ya estaba cansado de estar parado y estar. Entonces estaba en una cama orando. Y te quedas quieto. Y yo me quedé, tanto que me lo digo tan fuerte que me quedé quieto. Cuando yo sentí, vino una persona, ¿no? Me agarró en sus brazos, me cubrió con sus brazos, me arrulló mi Señor. Mandó a ese ángel para que fuera yo cubierto y me tomaron así como un bebé, yo, casi de la misma altura a mí, así me tomó, me cargó así. Y cuando yo vi, hermano, tenían unos demonios, hermanos, con alas, como vampiros, con cuerpo de hombre, negros. Y abrían sus fauces, su boca de una manera grande, y no me pudieron ver. Y el ángel me decía, no te vayas a mover, quédate quieto. Si te mueves, te van a ver. Miren, ¿no? Estaba asustado. Pero miren, al otro día, esos días, unas cosechas de almas, hablando de Cristo y compartiendo del Señor. ¿Por qué? Porque somos enviados, hermanos, como corderos en medio de lobos. Entonces, dice después, no llevéis bolsa ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, paz en esta casa. Está diciendo que cuando el Señor que a ellos le está diciendo a ellos, no lleven bolsa ni alforja, no lleven dinero, no lleven ni sandalias de repuesto, y a nadie saludéis por el camino. Y a cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esa casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor, y en Marcos 10, está diciendo que el Señor te va a proveer para tu gasolina, te va a proveer el tiempo para cuando tú vayas y prediques la palabra del Señor. Él se va a proveer. Y le dice el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Pero a cualquier ciudad donde entréis y no reciban, salid de sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se peguen nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, a veces vamos a predicar, vamos a seguir sirviendo al Señor, pero nos van a rechazar. Decirte que aquí dice la Biblia que nos vamos a sacudir el polvo de nuestros pies. De todo modo le vamos a decir que no Dios es Cristo Jesús venía a la tierra. Los veían los milagros, pero aún así ellos no podían ver con los ojos espirituales y percibir cosas maravillosas que hacen. Entonces, dice que los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que todo aquel que sirve al Señor debe de aprender a sujetar a los demonios en el nombre maravilloso. El Señor te va a indicar en muchas ocasiones cómo hacer guerra espiritual para que los demonios que te están molestando se sujeten. Muchos de los estorbos que tú tienes hoy en día, esas voces, son demonios que están tratando de mitigar lo que Dios está haciendo a través de ti.
No lo debemos de dejar. No debemos de permitir. Tenemos que dejar que el Señor se vuelva grande en medio de nosotros. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a regresar y vamos a estar hablando de cómo ser guerra espiritual para que podamos avanzar en servir al Señor. Así que espera el segundo video. Bendiciones.